¿Qué tal? Bueno, continuando con el estudio de la cinemática, ahora en este video explicaremos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recuerden que en la clase anterior, en el video anterior, vimos el movimiento rectilíneo uniforme, ahora vamos al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este movimiento entra un nuevo concepto y es el concepto de aceleración. El concepto de aceleración, ¿qué nos dice? Nos dice, cuando la velocidad de un cuerpo no permanece constante, sino que cambia, decimos que el cuerpo sufre una aceleración, ¿sí? Una aceleración. Recuerde que en el movimiento rectilíneo uniforme no existía la aceleración, la velocidad era constante. Aquí la velocidad no permanece constante. Se define la aceleración como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, la aceleración es un delta. Recuerde que esta letra griega significa cambio, un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y recuerde que dijimos que cualquier cambio era una condición final menos una condición inicial. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Aquí explicamos cada una de las variables. A me va a identificar la aceleración, B sub F velocidad final, B sub I velocidad inicial y el T va a ser el tiempo. Entonces la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Qué unidades tiene la aceleración? En el sistema de MKS, aceleración es cambio de velocidad sobre tiempo. Recordemos que velocidad es metros por segundo y el tiempo es segundo, ¿sí? Este segundo es como si estuviera sobre 1, ¿sí? Este segundo es como si estuviera sobre 1. Subimos este 1 a multiplicar a los metros y S por S. Y nos queda que la aceleración en el sistema de MKS se expresa como metros por segundo cuadrado. ¿Qué nos indica esta unidad? El cambio de la velocidad, metros por segundo, cambio de la velocidad por cada segundo que transcurre el movimiento. Entonces en el sistema de MKS, aceleración lo vamos a representar o lo vamos a ver metros por segundo cuadrado. En el sistema CGS, o sea, sistema C decimal, aceleración igual, cambio de velocidad con el tiempo. Y decimos que la velocidad en el sistema CGS, decíamos que se daba en centímetros por segundo, sobre el tiempo que es en segundo. Igual que en el sistema MKS, este segundo queda multiplicado y nos queda centímetros por segundo, y sería centímetros por segundo cuadrado, que nos indica el cambio de velocidad en metros por segundo cada segundo. Vamos a ver unos ejercicios hasta este momento aplicando solamente el concepto de aceleración. Todavía no hemos empezado el estudio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado como si, sino que estamos explicando el concepto de aceleración. Entonces nos dice un primer ejercicio. Un cuerpo que parte del reposo y 6 segundos más tarde alcanza una velocidad de 30 metros por segundo. Calcular la aceleración. Listo. En todo problema acostumbrémonos primero a sacar los datos que nos da el problema. Esto nos ayuda mucho a identificar qué tenemos y ya hacia dónde vamos. Entonces dice, el cuerpo parte del reposo. ¿Qué quiere decir que parte del reposo? Datos. Parte del reposo quiere decir que la velocidad inicial es de 0 metros por segundo, porque parte del reposo, no tiene velocidad. 6 segundos más tarde nos quiere decir que el tiempo es de 6 segundos. Alcanza una velocidad de 30 metros por segundo. Esa sería mi velocidad final. La velocidad final sería 30 metros por segundo. Y nos están pidiendo calcular la aceleración. Esto es lo que nos pide el ejercicio. Entonces vámonos para la fórmula. Recordemos que la fórmula de aceleración nos dice que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Simplemente reemplacemos. Velocidad final, 30 metros por segundo, menos velocidad inicial,
0 metros por segundo sobre el tiempo que nos dicen que es 6 segundos. Nos queda 30 metros por segundo menos 0, nos da 30 metros por segundo sobre 6 segundos. Recuerden que este segundo es como que estuviera sobre 1. Entonces me queda, este 1 multiplica la m y la s por s es s al cuadrado. 30 dividido 6 nos da 5 metros, segundo por segundo nos da segundo al cuadrado. Quiere decir que la aceleración, en este caso, que obtuvo este cuerpo fue 5 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si lo fuéramos a interpretar sería lo siguiente. En el tiempo cero, cuando el cuerpo va a arrancar su movimiento, en el tiempo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y 6 segundos. Mire que este movimiento dura 6 segundos. En el tiempo 0 segundos, ¿qué velocidad tenía? 0 metros por segundo. En el tiempo 1 segundo, como aceleró 5 metros por segundo cada segundo, cuando ha transcurrido un segundo tiene 5 metros por segundo de velocidad. En 2 segundos, como aumenta otros 5 metros por segundo cada segundo, ya aquí tiene una velocidad de 10 metros por segundo. En el tercer segundo aumenta 15 metros por segundo. En el cuarto segundo aumenta otros 5 metros por segundo, ya tiene 20 metros por segundo. En el quinto segundo 25 metros por segundo. Cuando llega al sexto segundo ya su velocidad es 30 metros por segundo. Aumenta 5 metros por segundo la velocidad cada segundo. Eso significa 5 metros por segundo cuadrado, que aumenta su velocidad 5 metros por segundo cada segundo. ¿Sí? Entonces la respuesta en este caso es que la aceleración es de 5 metros por segundo cuadrado. Veamos un segundo ejemplo. Dice, un automóvil viaja a una velocidad de 6 metros por segundo. El conductor aplica los frenos y se detiene 5 segundos después. ¿Cuál fue su aceleración? Vamos a sacar de nuevamente los datos. Entonces tenemos, ¿qué datos tenemos? Tenemos un automóvil viaja a una velocidad, esta sería la velocidad inicial, viaja a una velocidad de 6 metros por segundo. El conductor aplica los frenos y se detiene. ¿Qué quiere decir que se detiene? Que su velocidad final es 0 metros por segundo. ¿En cuánto se detiene? En 5 segundos. El tiempo que se demora en detenerse es 5 segundos. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál es la aceleración que le imprimió el conductor a ese auto para detenerlo? Vamos a nuestra fórmula. La fórmula nos dice, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La velocidad final, ¿cuál es? 0, porque el cuerpo se detuvo, el automóvil, 0 metros por segundo. Menos de la fórmula, velocidad inicial, 6 metros por segundo. Sobre el tiempo que se demoró en detenerse, se demoró 5 segundos. Nos queda 0 menos 6, nos da menos 6 metros por segundo. Sobre el tiempo que son 5 segundos. Menos dividido mal nos da menos. 6 dividido 5 nos da 1.2 o 1,2 metros segundo por segundo, nos da segundo cuadrado. Esa aceleración nos da aceleración igual a menos 1 metro, 1.2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué nos indica esta aceleración negativa? Que es un movimiento desacelerado. Desacelerado. ¿Por qué? Porque el auto fue perdiendo velocidad hasta que se detuvo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, la aceleración en este ejercicio fue menos 1.2 metros por segundo. Quiere decir que cada segundo que transcurría de frenada, el auto perdía 1.2 metros por segundo de velocidad en cada uno de los segundos. ¿Sí? Veamos un tercer ejemplo.
Dice, un ciclista se mueve a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Acelera hasta alcanzar una velocidad de 30 metros por segundo, con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardó en lograr esa aceleración? Entonces miremos los datos. Tenemos datos. Tenemos la velocidad inicial, 72 kilómetros por hora. Acelera hasta alcanzar una velocidad, la velocidad final, 30 metros por segundo. Y tenemos la aceleración que tuvo ese auto, ese ciclista, 2 metros por segundo al cuadrado. Nos piden el tiempo que se tardó en alcanzar esa velocidad, ¿sí? El tiempo. Observemos lo siguiente, aquí tenemos esta velocidad en kilómetros por hora y esta en metros por segundo. Debemos llevarla a un mismo sistema de unidad. Vamos a llevar estos 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces decimos, velocidad inicial en metros por segundo es igual a 72 kilómetros por hora. Voy a convertir primero los kilómetros a metros. Esto ya lo hemos trabajado. 1 kilómetro, para que se me cancele kilómetro y kilómetro, que son 1000 metros, o 10 a la 3 metros, como quiera. Voy a pasar las horas a segundos. Para que se me cancele horas, me debe quedar arriba. 1 hora, que son 3600 segundos. Cancelo horas y cancelo horas. Nos queda 72 por 1000, nos da 72.000. ¿Qué? Metros, perdón. Sobre 3.600 por 1 nos da 3.600 segundos. Cancelamos 2 ceros arriba y 2 ceros abajo. 720 dio 36, nos da 20 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad inicial en metros por segundo era 20 metros por segundo. Ahora sí vámonos para nuestra fórmula, nos están pidiendo el tiempo. En nuestra fórmula tenemos que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Pero a mí me están pidiendo el tiempo. Yo conozco la aceleración, conozco la velocidad final y conozco la velocidad inicial. Y necesito despejar el tiempo. Lo voy a despejar. El tiempo que está dividiendo lo paso a multiplicar y la aceleración la paso a dividir. Menos que aquel tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Reemplacemos velocidad final 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Menos velocidad inicial 20 metros por segundo. Sobre la aceleración que me dice que es 2 metros por segundo al cuadrado. Ojo con lo que vamos a hacer acá con las unidades. 30 menos 20 nos da 10 metros por segundo y esto nos queda 2 metros por segundo cuadrado. Venimos acá y decimos, tiempo es igual, 10 dividido 2 nos da 5. Este segundo cuadrado lo paso a multiplicar arriba por ley de la oreja. Y este metro lo paso a multiplicar a este denominador. Entonces me queda arriba, me quedan metros segundo cuadrado. Y abajo nos queda metros segundo. Cancelo metros con metros y cancelo segundo cuadrado con segundo. ¿Qué me quedaron? Segundos, que es unidad de tiempo. Quiere decir que el tiempo que se gastó en alcanzar esa velocidad fue de 5 segundos. Tiempo igual 5 segundos. Esta es la respuesta que me pide el ejercicio. Respuesta. O cuando hagamos este cálculo acá, este segundo cuadrado multiplica acá y este metro pasa a multiplicar al denominador, ley de la oreja. Al multiplicar cancelo metros con metros, segundo cuadrado lo cancelo con el segundo de abajo y me quedan segundos, que es unidad de tiempo. Esa sería la respuesta a ese ejercicio. Cuarto ejercicio nos dice, un móvil se mueve a una velocidad, entonces, datos, velocidad inicial, 80 kilómetros por hora.
Y acelera razón, aceleración 2 metros por segundo cuadrado. Durante 10 segundos. Tiempo, 10 segundos. Nos preguntan cuál será su velocidad final. La incógnita o lo que me pregunta este ejercicio es la velocidad final. Listo, ya tenemos todos los datos. Volvemos a lo mismo. Este dato lo tenemos que llevar a metros por segundo para que quedemos en el mismo sistema. Entonces, velocidad inicial en metros por segundo es igual a 80 kilómetros por hora por 1 kilómetro. Cancelo kilómetro y kilómetro, que son 1000 metros, para que se me cancele la hora la pongo arriba, 1 hora, que son 3600 segundos. Cancelo horas con horas. Nos queda 80 por 1000 nos da 80.000 metros dividido 3000, perdón, me faltó un 0, 80.000 metros dividido 3600 segundos. Cancelo 2 ceros y digo 800 dividido 36, eso nos da aproximadamente, perdón con la calculadora, nos da 22.2 metros por segundo. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? Lo que me están pidiendo, la velocidad final. Entonces recordemos, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Tengo que despejar de acá la velocidad final. Este tiempo que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Dejo la velocidad final sola y esta velocidad inicial que está restando la paso a sumar a este lado. Entonces me queda que aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a velocidad final, que es lo que me piden, ¿sí? Entonces vuelvo y transcribo la fórmula acá. Velocidad final es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. No es sino reemplazar la aceleración. El problema me dice que son 2 metros por segundo cuadrado. Por el tiempo fueron 10 segundos, me dice el problema, más la velocidad inicial que nos dio 22.2 metros por segundo. Nos queda igual. Aquí que cancelo 1 segundo abajo con 1 segundo de arriba, me quedan metros sobre segundo. 2 por 10 es 20 metros por segundo, más 22.2 metros por segundo. Lo que quiere decir que la velocidad final es igual a 20 más 22.2 es igual a 42,2 metros por segundo. Esta es la velocidad final que alcanzó el cuerpo con esas condiciones que nos dan.